Bueno, vamos a dar inicio al repaso de lo que se ha visto hasta acá sobre cargas eléctricas. Vamos a avanzar sobre ley de Coulomb y vamos a avanzar sobre campo eléctrico y ley de Gauss. Lo que habíamos visto es que la materia está constituida por partículas elementales. Estas partículas las llamamos átomos. A su vez los átomos están formados por partículas subatómicas, que son los electrones, los neutrones y los protones. Los protones y los neutrones conforman el núcleo atómico. Los electrones están en la periferia, en la corteza, a través, ubicados en las órbitas. Esas órbitas circundan al núcleo atómico. Por otro lado, los protones y los electrones tienen carga eléctrica. Bueno, la carga de un electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Eso es un valor aproximado. Y la carga del protón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Acá tenemos al modelo atómico. El modelo atómico podemos ver que tenemos el núcleo, que está conformado justamente de neutrones y de protones, y en las órbitas están los electrones. A su vez, la carga presente en cualquier partícula sabemos que tiene que variar en cantidad entera de veces la carga de un electrón, o en el caso de que sea negativa, o la carga de un protón en el caso de que sea positiva la carga. ¿Esto qué quiere decir? Que la carga varía de forma discreta. Entonces no podemos tener fracciones de la carga de un electrón o fracciones de la carga de un protón como resultado de una carga. O sea, que vamos a tener que tener siempre un número entero de veces por la carga, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Siempre cualquier resultado de cualquier problema debe estar dado como una cantidad entera de veces el valor de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la carga del protón o la carga del electrón. O sea que no podemos tener a las cargas como fracción de alguna carga elemental. A su vez, las cargas eléctricas ejercen fuerzas entre sí. Hay fuerzas que van a ser de atracción cuando las cargas sean de distinto signo, o fuerzas de repulsión cuando las cargas tengan signos contrarios. Como podemos ver en el esquema, entre los electrones de un átomo vamos a tener una fuerza eléctrica que trata de llevar el electrón hacia los protones ubicados en el núcleo, una fuerza centrífuga que trata de mantener al electrón en contra de la fuerza eléctrica, conservando justamente su posición en la órbita. Esta fuerza centrífuga depende de la velocidad tangencial que lleva el electrón. A su vez, se sumaría con la fuerza eléctrica una fuerza muy reducida que es de índole gravitacional, que tiene que ver con la masa del electrón y la masa del núcleo del átomo. Las fuerzas decíamos que van a aparecer entre dos partículas cargadas o entre dos cargas, y esa fuerza que aparece va a depender de si es que las cargas son positivas, si es que hay cargas con signos contrarios, o si las dos cargas son negativas. En tal caso también dependen de la distancia que las separa, con lo cual nosotros tenemos a la fuerza F, que actúa sobre cada una de las partículas, y esa fuerza va a ser igual, o se va a poder encontrar por medio de la expresión de Coulomb. Esta expresión contempla una constante K. Esta constante vale 9 por 10 a la 9 metros cuadrados por newton sobre coulombio cuadrado. Y a su vez esa constante está multiplicada por la carga Q, que podríamos decir que es la carga positiva, que está pintada en rojo, la carga Q', que podríamos decir que es la carga negativa, que está pintada en gris, y la distancia entre las dos cargas elevadas al cuadrado. Acá vemos que cuando los signos de las cargas, si es que mantenemos rojo para las cargas positivas y gris para las cargas negativas, cuando los signos de las cargas son distintos, es la única condición en que va a haber atracción entre las cargas. Cuando tengamos dos cargas positivas, las dos cargas se van a repeler, y cuando las dos cargas sean negativas, las dos cargas también van a repeler. Si tenemos un sistema de cargas, de más de dos cargas, nosotros tenemos que tener en cuenta que la ley de Coulomb me permite a mí, a través de la expresión que antes vimos,
encontrar el valor del módulo de la fuerza, pero la fuerza es un vector, así que para encontrar el resultado completo tenemos que tener siempre el manejo vectorial del vector fuerza. Por ende tenemos que tener los tres atributos del vector cubiertos. Esto sería la dirección o recta de acción, el sentido y la fuerza que está representada por el módulo. También podríamos representar a ese vector fuerza a través del módulo y de su argumento. ¿Está bien? O sea, el ángulo de aplicación. Si nosotros tomamos este mismo sistema compuesto por tres cargas, las tres cargas en este sistema son positivas, entonces vamos a ver que va a haber una fuerza de repulsión entre la carga 1 y la carga 2, que están alineadas en el eje que pasa entre los centros de la carga 1 y 2. Va a haber una fuerza de repulsión entre la carga 1 y la carga 3, también alineada a través del eje que pasa, o la recta que pasa, entre los centros de la carga 1 y 3. Y lo mismo va a pasar con la carga 2 y la carga 3. Van a tener una fuerza de repulsión entre ellas, y esa fuerza de repulsión va a estar sobre el eje, o sobre la recta que pasa por los centros de ambas cargas. Si aplicamos superposición, de hecho, podemos aplicar superposición porque el sistema es lineal. Si el sistema no fuese lineal, no podríamos aplicar superposición. Si aplicamos superposición y queremos encontrar las fuerzas que actúan sobre la carga 1, podemos hacerlo hallando las fuerzas, por ejemplo, que actúan sobre la carga 1 debido a la carga 3. Y para hacer esto, directamente aplicamos la ley de Coulomb para este sistema de dos cargas, manteniendo anulada la carga 2, como si no estuviese en el sistema. Luego, hacemos lo mismo para la carga 1 y para la carga 2. Entonces, obtenemos la fuerza de repulsión entre la carga 2 y la carga 1. Lo que a mí me va a interesar, o lo que nos va a interesar por ahora, es encontrar la fuerza sobre la carga 1, así que esta sería la fuerza que nos interesa. Posteriormente, el resultado de la fuerza entre la carga 2 y 1 y entre la carga 3 y 1, si las compongo en una suma vectorial, me va a dar la fuerza sobre la carga 1. Y ese sería el resultado que se estaría buscando. Lo mismo se puede aplicar para la carga 2 y lo mismo se puede aplicar para la carga 3. Si ahora nos interesa encontrar el campo eléctrico, lo que estamos queriendo hacer, o lo que tenemos que hacer, es encontrar la fuerza entre una carga, ya sea Q de valor negativo o Q de valor positivo, es indistinto, y una carga de prueba que se va a ubicar justo en el lugar donde queremos encontrar el valor del campo eléctrico. Entonces, si me interesa encontrar en este punto el valor del campo eléctrico para el caso de la carga negativa, sería ubicar la carga de prueba QP justo en el lugar este. Y si es que lo queremos hacer para la carga positiva, ubicamos la carga QP en la posición donde queremos determinar el valor del campo eléctrico. La carga QP es una carga de prueba, es una carga ficticia, toma un valor y ese valor, podemos tomar por ejemplo el valor de un protón. El resultado de agregar esa carga va a ser que sobre la carga QP, o sea, sobre la carga de prueba, aparezca una fuerza. En el caso de la carga negativa y la carga de prueba, la fuerza sobre la carga de prueba va a ser hacia la carga negativa. Y esta va a ser la dirección del campo eléctrico. En el caso de la carga positiva, la fuerza va a ser de repulsión, entonces sobre la carga de prueba va a aparecer una fuerza contraria, y esta dirección y este sentido va a ser la dirección y el sentido del campo eléctrico en la posición que ocupa la carga de prueba. Posteriormente, entonces, podemos decir que los valores para el campo eléctrico van a quedar determinados a través. Primero, sabemos que la fuerza resultante de la fuerza eléctrica, o la fuerza de Coulomb, estaría determinado por la constante K, el valor de la carga de prueba, el valor de la carga que teníamos originalmente, dividido la distancia que la separa al cuadrado. Esta distancia es la distancia al punto en el que queremos encontrar el valor del campo eléctrico. Si trabajamos un poquitito, podemos separar
la expresión de la fuerza y dejar afuera de esa fracción a la carga de prueba QP. Entonces quedaría el valor de la constante K por el valor de la carga original sobre la distancia que separa hacia el punto de estudio elevado al cuadrado por el valor de la carga de prueba. Trabajando un poquitito más podemos decir que K por el valor de la carga Q dividido la distancia elevada al cuadrado es el campo eléctrico. Y QP multiplicada por el campo eléctrico es la fuerza que ejerce sobre la carga de prueba. La fuerza que ejerce ese campo sobre la carga de prueba. Entonces el campo eléctrico va a tomar el valor de justamente K, que era 9 por 10 a la 9, metros cuadrados por newton sobre culombio al cuadrado, por la carga, que va a estar en culombios, sobre la distancia al cuadrado. Si ustedes se fijan, las unidades para esta condición van a ser, nosotros vamos a tener acá newton sobre culombio, ¿verdad? Van a ser las unidades newton sobre culombio. Ahora, las unidades de newton sobre culombio pueden ser reemplazadas también por, esto sería equivalente, un newton sobre un culombio es el equivalente a un voltio sobre un metro. Nosotros lo que estamos viendo, de acuerdo a la expresión que obtuvimos para la representación del campo eléctrico, es que el campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia desde la carga que produce ese campo al punto de estudio. Entonces, no es lo mismo encontrarse desde la carga a una distancia como la que hay entre esta carga y este punto, que encontrarse a una distancia un poco superior desde la carga hasta este punto. Eso hace que este campo eléctrico que está más alejado tenga un módulo menor. Recuerden que el campo eléctrico es un vector, por tanto tiene características, tenemos que, siempre que tenemos la determinación del campo eléctrico, tenemos una determinación completa con todos los atributos. Esto sería el módulo, la dirección y el sentido del vector. Ahora, si queremos encontrar el campo eléctrico y lo queremos hacer a través de Gauss, Gauss lo que establece es una expresión que me permite relacionar la carga encerrada con la densidad de las líneas de campo hacia la carga. Entonces, ¿cómo se traduciría esto? Gauss estableció que hay una relación entre la carga y la densidad del campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada. Entonces se estableció a esa relación como la integral del campo escalar, un diferencial de superficie. Este campo eléctrico es un vector y este diferencial de superficie es un vector. Y a su vez, este es un producto escalar, o sea, el producto entre un vector, el producto escalar entre un vector y otro vector, me da un escalar, con lo cual tiene consistencia porque la carga es exactamente un escalar. Y esto se lo multiplica por epsilon 0, y epsilon 0 es la constante dieléctrica del vacío. En realidad esto, si fuese un medio distinto al vacío, tendría que estar multiplicado por la constante dieléctrica relativa del medio. Entonces lo que tenemos es que si tenemos una carga encerrada en una por ejemplo, esfera, las líneas de campo que atraviesan esta esfera, multiplicadas por la superficie de esta esfera, me da a mí un proporcional al valor de la carga que está encerrada en esa esfera. Ahora bien, como este es un producto del tipo escalar, este producto escalar debe ser resuelto como tal, y por eso esa integral se resolvería como aparece en las siguientes expresiones. A su vez también tenemos que considerar que esta integral es una integral cerrada de superficie, o sea que tenemos que tener la idea de que las superficies siempre deben ser cerradas. Entonces, la solución para el campo escalar diferencial de superficie sería
el módulo del campo eléctrico por el módulo del diferencial de superficie por el coseno del ángulo que separa al campo eléctrico del diferencial de superficie. Ahora veamos. El campo eléctrico para una partícula cargada siempre va a salir, en este caso estamos considerando que esta partícula tiene signo positivo. Siempre va a ser saliente radial de la partícula. Entonces, en una esfera, si esta partícula tiene su centro coincidente con el centro de la esfera que envuelve a la partícula para el estudio, entonces los diferenciales de superficie, que son diferenciales de la superficie, esta superficie es la que está marcadita acá, ese diferencial de superficie es perpendicular a ese pedacito de superficie circular. Y entonces, si es que es perpendicular a ese pedacito de superficie, que es el pedacito de una superficie esférica, el campo que sale radial desde el centro de la superficie esférica va a ser paralelo a este diferencial de superficie. Por lo tanto, esto va a ser el coseno de 0 grados. Y eso, el coseno de 0 grados, sería exactamente 1. Entonces, lo que tenemos es que si obtenemos acá este valor multiplicado por 1, me va a quedar el módulo del campo eléctrico por el módulo del diferencial de superficie. Todo esto dentro de la integral cerrada para una superficie esférica. Ahora bien, en este caso la carga quedaría resuelta como la constante dieléctrica del vacío por el módulo del campo eléctrico por el resultado de la integral cerrada de la superficie esférica, que esto no va a ser otra cosa que la superficie de la esfera. Entonces, despejando el campo eléctrico, voy a obtener que el módulo del campo eléctrico va a ser la carga sobre el valor epsilon 0 por la superficie de la esfera. Esto sería Q dividido 4 veces pi por el valor de la constante dieléctrica del vacío por el radio al cuadrado. Ahora, la superficie esférica va a tener un radio, me imagino que este es el centro, el radio sería hasta acá, y ese radio tiene consistencia o tiene coincidencia con el radio o la distancia desde el centro de la carga a la cual yo quiero estudiar el campo eléctrico. Bien, ahora si es que vemos esto, yo pienso que si aumento este radio, estaría aumentando justamente, ¿qué cosa? Estaría aumentando la distancia al punto en el cual quiero estudiar el campo eléctrico. Con lo cual el campo eléctrico se debería reducir. Ahora, ¿eso tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo aumento el radio de esta esfera, si yo aumento el radio de la esfera de estudio, o sea, me alejo más de la carga, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que aumente la superficie de la esfera. Y si nos vamos a esta fórmula primitiva, si aumento el resultado de la superficie de la esfera, el campo eléctrico tiene que reducirse. ¿Qué quiere decir que aumente la superficie de la esfera? Que justamente la densidad de campo necesariamente va a ser más pequeña. Bueno, la constante dieléctrica del vacío vale 8,85 por 10 a la menos 12. Acá las unidades no están colocadas, pero sería metro cuadrado sobre, ¿cómo se llama? Newton, perdón, Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Bueno, y si ustedes se fijan, lo que tenemos aquí, este 1 sobre 4 veces pi epsilon 0, es esto, es K. Bien, entonces acá se puede escribir que el módulo del campo eléctrico va a ser K por la carga Q sobre R cuadrado. Pero esto no es otra cosa que el campo eléctrico a una distancia R de una partícula cargada. Es lo que habíamos visto antes a partir de la expresión que obtuvimos para la carga. A ver, si nos vamos a la diapositiva, no es otra cosa que la expresión que obtuvimos para la carga a una distancia del sistema. Entonces esto era acá por Q sobre D cuadrado y esto era el campo eléctrico. Ahora vamos
a estudiar lo que ocurre en el caso de una varilla cargada. En el caso de la varilla cargada, lo que tenemos, vamos a suponer que esa varilla está cargada con cargas de signo positivo. Lo que vamos a tener es que desde el centro de una varilla cargada van a salir líneas radiales de campo eléctrico. Acá vamos a tener todas estas líneas, son líneas de campo eléctrico. Y estas líneas de campo eléctrico están saliendo desde el centro de la varilla hacia afuera. Bueno, si yo envolviera a esta varilla con una superficie, tendría que buscar una superficie que sea o que cumpla con facilitarme el estudio a través de la ley de Gauss. Entonces tendría que buscar una superficie que cumpla con esto, que cumpla con que las líneas de campo que se establecen en la varilla sean colineales con los diferenciales de superficie. Y en el caso que no sean colineales, en lugar de tener ángulos distintos a cero, tengan ángulos de 90 grados. Entonces, ¿eso qué facilita? Facilita la solución del producto escalar entre los distintos vectores campo y los distintos vectores diferencial de superficie. Por ejemplo, en este caso, estos dos vectores son colineales, pero en este caso son perpendiculares. Entonces, este producto escalar va a ser 0. Y en este caso, este producto escalar va a ser 0 también. Entonces, la solución para este caso, de acuerdo a una varilla cargada, va a ser utilizar una superficie gaussiana que va a ser la de un cilindro. Ese cilindro va a tener tres superficies y esas tres superficies van a ser la tapa 1, la superficie cilíndrica 2 y la tapa 3 que está de este lado. Operando de la misma forma, nosotros vamos a establecer que la carga que está dentro de esa superficie y dentro de la superficie cerrada va a ser la constante dieléctrica del medio multiplicada por la integral cerrada del producto escalar entre el vector campo y el vector diferencial de superficie. A esto lo podemos escribir de esta forma: el producto escalar entre el vector campo y el vector diferencial de superficie sería el módulo del vector campo, y acá vamos a tomar módulo del campo 1, que sería, por ejemplo, el que tengo en la superficie 1, por el módulo del diferencial de superficie 1 por el coseno de θ 1. Después, el módulo del campo 2 por el módulo del diferencial de superficie 2, que sería el diferencial de la superficie cilíndrica, por el coseno de θ, más el módulo del campo 3 por el diferencial de superficie 3 por el coseno del ángulo entre el campo 3 y el diferencial de superficie 3. Teniendo en cuenta esto, nosotros podemos decir que como todos los campos eléctricos van a ser iguales a una distancia determinada de esa varilla, los campos se pueden reemplazar por el campo 1. Y entonces yo tendría el diferencial de superficie 1 por el coseno del ángulo 1, más el diferencial de superficie 2 por el coseno del ángulo 2, más el diferencial de superficie 3 por el coseno del ángulo 3, multiplicado por el campo eléctrico, va a ser el resultado del producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie. Esto puede entonces resolverse de esta forma: campo 1 por el diferencial de superficie por el coseno de 90. Esto que tenemos acá es nulo, más el módulo del diferencial de superficie 2 por el coseno de 0, esto vale 1, más el diferencial de superficie 3 por el coseno de 90, esto es nulo, esto es 0. Entonces, el campo por el producto escalar del vector diferencial de superficie sería E1 por el módulo del diferencial de superficie 2, y esto no sería otra cosa que la superficie del cilindro que tenemos aquí afuera. Esta superficie de cilindro que tenemos afuera es entonces 2 veces pi por r, esto no es otra cosa que la longitud de la circunferencia de ese cilindro multiplicado por L, y L es la distancia que tenemos entre extremos del cilindro. Esta sería L.
De ahí podemos determinar entonces que la carga es la constante eléctrica del medio por el módulo del campo eléctrico por 2 veces pi por R, donde R es el radio, por L. De ahí podemos deducir que el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, a una distancia R de la varilla cargada, va a ser la carga Q sobre 2 veces pi por el valor de la constante eléctrica del medio, por R, por L. Y acá hay una circunstancia interesante. Si nosotros dividimos Q por L, lo que estamos obteniendo es la densidad de carga lineal. ¿Qué pasa en un campo en un plano que es infinito y está cargado? Vamos a ver qué pasa, cómo sería el estudio de acuerdo a las leyes de Gauss. Ese campo, al estar cargado, acá todavía estamos diciendo que este plano está cargado con cargas positivas, va a tener un campo eléctrico saliente desde la parte de la cara hacia adelante y después de la contracara y hacia atrás. Entonces, para analizar al campo eléctrico, tendríamos que buscar una superficie gaussiana que pudiese cumplir con lo que establecimos antes. ¿Esto qué sería? Tendríamos que ver que los productos escalares puedan, digamos, o anularse a través de ángulos de diferencia iguales a 90 grados, o depender de ángulos de 0 grado, de manera que el coseno del ángulo entre los diferenciales de superficie y el campo eléctrico sea siempre 1. ¿Por qué? Porque si nosotros acá, en lugar de tomar, por ejemplo, un cilindro, hubiéramos podido tomar un prisma y hubiese sido exactamente lo mismo. Ahora, si en vez de tomar un cilindro hubiéramos tomado una pirámide, por ejemplo, un cono, ¿qué hubiera pasado? Las caras del cono atravesarían el plano desde atrás hacia adelante, pero lo harían con un determinado ángulo. Entonces, como lo harían con un determinado ángulo, cada línea de campo eléctrico que es perpendicular al plano, cada línea de campo eléctrico sería, a su vez, afectada por un diferencial de superficie que tiene un coseno distinto de 0 y distinto de 90, con lo cual tendría que calcular cada uno de esos cosenos conforme vaya avanzando en la geometría de ese cono. Entonces, para evitar eso, vamos a tomar directamente una, una superficie que sea o un prisma o un cilindro, o un cubo puede ser también, pero no podríamos tomar una esfera, un cono, una pirámide, no podríamos tomar ese tipo de superficie. La superficie va a ser cerrada y acá vamos a tener la superficie de una de las capas, la superficie de la capa trasera, pero la superficie, en este caso del cilindro, va a tener un ángulo entre las líneas de campo y el diferencial de superficie que va a ser 90 grados. Entonces, la parte del producto escalar que afecta la superficie lateral, la superficie cilíndrica con el campo eléctrico, esa va a tener un resultado del coseno de ese ángulo igual a 0, con lo cual esos vectores, ese producto de vectores se anularía. La solución entonces va a ser a través de la expresión de la ley de Gauss, y esto podríamos decir que quedaría de esta forma. Lo que tenemos ahí es la solución del campo eléctrico por el producto escalar del diferencial de superficie. Entonces vamos a tener nuevamente el campo eléctrico 1 por el módulo del diferencial de superficie 1 por el coseno entre el campo eléctrico 1 y el diferencial de superficie 1 más el campo eléctrico 2 por el módulo del diferencial de superficie 2 por el coseno del ángulo entre el campo 2 y el diferencial de superficie 2. Y a su vez vamos a tener también el campo 3, el módulo del campo 3, por el módulo del diferencial de superficie 3, por el coseno del ángulo entre el diferencial de superficie 3 y el campo 3. Todos esos campos son iguales, porque tanto los campos que están saliendo por la cara circular de este cilindro, la cara frontal o la cara posterior, son iguales, y también los que pasan por el costado de la cara cilíndrica. Esos son todos iguales, esos campos eléctricos. Entonces podemos sacar factor común, E1 nuevamente, que daría justamente esta contracción de la fórmula. A esto a su vez lo podemos escribir como
el campo eléctrico 1 multiplicado por el módulo del diferencial de superficie 1 por el coseno de 0 más el módulo de la superficie 2, que sería la superficie cilíndrica, por el coseno de 90, más el módulo de la superficie 3, que sería la capa circular que tenemos hacia atrás, por el coseno de 0 también. Eso va a ser entonces, si es que las superficies circulares tienen una superficie A1 y A3, eso sería el módulo del campo eléctrico 1 por la superficie A1 más la superficie A3. Metido esto en la expresión de Gauss, vamos a tener que la carga encerrada va a ser la constante dieléctrica del medio multiplicada por el campo 1 multiplicado por la suma de las superficies de la tapa circular. En este caso es una tapa circular, pero si esto hubiese sido un rectángulo o un cubo, serían las tapas frontales y posteriores, A1 y A3. De ahí podemos despejar el valor del campo eléctrico y esto me quedaría la carga dividido la constante dieléctrica sobre la suma de las superficies, de la cara de la superficie gaussiana frontal y la cara de la superficie gaussiana posterior. Si notamos esta expresión, quiere decir que el campo eléctrico no depende de la distancia del plano, o sea que en el caso de un plano infinito, yo tengo el mismo valor de módulo de campo a una distancia r que a una distancia 10r, por ejemplo, ¿no? Porque no va a depender del valor de la distancia, simplemente depende de la carga encerrada, de las constantes dieléctricas del medio y de la superficie. Bueno, eso es todo y hasta acá hemos llegado con esta clase. Tengan ustedes